Bueno, antes que nada os presentaré a los ponentes. Primero hablará Francisco Alguacil, que es médico de atención primaria y participa en nuestro espacio del área, pero aparte también participa en el espacio de rebelión primaria. Posteriormente a él hablará Luis González, que es enfermero también de atención primaria, que también es compañero del área y participa también en el círculo de Podemos Horta. Y luego Mari Carmen Carrión, compañera también del área de sanidad, que participa en Podem Mataró y es enfermera también de hospitalaria. Pues nada, Francisco, cuando quieras. Hola a todas y a todos. Yo quería hacer, sin extenderme demasiado, porque además no es mi estilo, un breve relato, un breve histórico de por qué los centros han llegado a la pandemia, la situación que han llegado y que nos ha llevado al colapso, ¿no? Como la mayoría sabréis, y si no yo os lo recuerdo, los comienzos de la atención primaria datan de los años 80, cuando el traspaso de los antiguos ambulatorios a lo que hoy conocemos como CAPS se hizo a través del año 81, creo recordar, a través de las transferencias y fue después con el decreto 84-85 cómo se dio comienzo a lo que hoy conocemos como la atención primaria. No obstante, quizás lo importante es que el punto de inflexión parte de lo que estamos viendo ahora, de la mercantilización de la sanidad, viene de la promulgación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña del año 90. Ya veníamos de un sistema mixto, que eso era distinto de otras comunidades autónomas, en el cual participaba la sanidad pública y la sanidad privada. Es lo que en algunos ámbitos se llama cooperación pública-privada, pero que en la práctica es la parasitación de la pública por la privada. Os decía que el punto de inflexión es la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, ¿no? Posteriormente a esa ley, diversas normativas han seguido profundizando en la privatización. Aparecen las SEBAs, se crea el SISCAT, y yo creo que el hachazo principal a los centros de atención primaria viene a partir de 2008 con la crisis, los gobiernos de Mas y Boi Ruiz, que lo que hacen es que recortan, meten el hacha en los presupuestos, en el personal, en los servicios, ¿no? De ahí probablemente llegamos a la situación de saturación, de que los centros de atención primaria están trabajando bajo mínimos, se llega a una pandemia que ha supuesto una prueba de estrés al sistema y como el sistema ya estaba sobrecargado, pues ha hecho fallida. El ICS, al inicio de la pandemia, lo que hace es cerrar los centros de atención primaria, la mayoría de centros, y derivar todos los pacientes al 061. Como sabéis, 061 es Ferrovial, es una empresa privada, y lo que hace 061 es derivar todos los pacientes al hospital. Con ello, lo que ha ocurrido es que el paciente no ha tenido profesional sanitario de referencia, ha ido a los hospitales, ha colapsado los servicios de urgencia de los hospitales y ahí ha habido un caldo de cultivo para que la infección se haya propagado, ¿no? Los centros de atención primaria se volvieron a reabrir en parte, parcialmente, algunos no están todos abiertos en este momento, como consecuencia de las movidas que hicieron entidades y asociaciones de vecinos. En un principio de la pandemia se dejó a los profesionales descubiertos, prácticamente sin equipos de protección individual, y solo se atendían las urgencias y los pacientes de COVID, ¿no? Llegados a este punto, pues ha pasado lo que tenía que pasar, pues que el sistema sanitario ha colapsado.
¿Cuál fue el recorte que hicieron los gobiernos de la Generalitat, los gobiernos de Mas y de Boí en la atención primaria? Pues rebajar el presupuesto, rebajar el personal. En este momento nos encontramos con un presupuesto que apenas llega al 15% para la atención primaria. Quiere decir que del presupuesto que se dedica a la sanidad, solamente el 15% llega a la atención primaria. En presupuesto, en dinero, en euros por cápita, eso supone aproximadamente unos 1.190 euros, creo recordar. Sí, 1.100. Yo tengo aquí también el dato, si quieres. 192,83. Vale. Lo decía porque sabéis que entidades estamos pidiendo una de las reivindicaciones más extendidas o más generalizadas, es que se dedique el 25% del presupuesto de la sanidad para la atención primaria. Pero claro, si partimos ya de un presupuesto per cápita que es tan inferior, ese 25% también va a quedar por debajo, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento con los CAPs? Quizás nos sabrá mejor Luis, porque la verdad es que la situación es muy dispar. Hay CAPs que están parcialmente abiertos, CAPs que están trabajando con servicios de pediatría abiertos y de medicina de familia cerrados, CAPs que solo atienden telefónica, CAPs que están haciendo un porcentaje de presencial mínimo. La situación es muy dispar porque el territorio es muy dispar y porque la normativa de la Generalitat, y en concreto del IS, permite que haya esta disparidad, esta discrecionalidad de las direcciones a la hora de organizar los centros. Tengo que decir que si han funcionado algunos centros de atención primaria, ha sido porque sus profesionales se han organizado como bien han podido, porque ha faltado un liderazgo por parte de las direcciones y por parte del Instituto Catalán de la Salud, ¿no? Hago un repaso a un documento que es reciente, que es de Rebelión Atención Primaria, y va en relación a una entrevista, un trabajo que hemos hecho con la Amnistía Internacional de Cataluña, y a la cual una compañera nuestra ha hecho una serie de propuestas que yo creo que son de consenso, que son propuestas que la mayoría de entidades estarán de acuerdo porque ya hay antecedentes. Y si queréis, los relatos son 9 puntos, son muy sencillos. El punto 1, incremento de presupuesto para la atención primaria, hasta el 25% del gasto en el sistema sanitario público. Punto 2, recuperar la dotación de personal de los equipos tal y como estaban en el año 2010. Dotarlos con personal suficientes, plantillas dimensionadas, adaptadas a la realidad de los próximos años. Condiciones de trabajo dignas para todo el personal, significa salario y conciliación. Recuperar la atención integral y la longitudinalidad a las personas. Suprimir la fragmentación de la atención primaria, que desvía el presupuesto que corresponde a la atención primaria. El punto 5, potenciar el reconocimiento social de la tarea de la atención primaria y dotarla de la capacidad de incidir sobre el proceso asistencial. Punto 6, accesibilidad efectiva de la población a sus referentes en 48 horas. Punto 7, tiempo de visita suficientes para proporcionar una atención de calidad humana y que genere confianza. Punto 8, reconocer y potenciar la atención comunitaria y todos los actos dirigidos a disminuir la medicalización. Punto 9, potenciar la participación efectiva de la ciudadanía dentro de los equipos de atención primaria, promoviendo consejos participativos en cada CAP. Sabéis que hasta el momento o hasta la actualidad la ciudadanía puede participar, pero de una manera muy parcial.
es una participación teórica que en la práctica no tiene ningún peso, ¿no? Y yo creo que este punto, junto con los otros, es un punto importante. En definitiva, lo que se está pidiendo, que creo que la mayoría de vosotros estáis de acuerdo, es un sistema sanitario público, 100% público, de calidad y primarista. Primarista en el sentido de que la atención primaria sea el verdadero eje del sistema. Llevamos años que los políticos están diciendo que la primaria es el eje del sistema y eso es un mantra que repiten continuamente, pero que ni se lo creen ni es verdad. Nuestro sistema es un sistema totalmente hospital-centrista. Y recordar que un sistema que está en la comunidad, como que es la atención primaria, que provee de longitudinalidad, que es accesible, en el cual puede participar la ciudadanía, es un sistema que en estudios científicos ha demostrado que puede mejorar la salud de la población. Y eso debería ser suficiente para que los políticos se implicasen y de una vez por todas la atención primaria fuera el eje del sistema. Sabéis que recientemente ha habido una huelga de médicos, solo de médicos. Podem Sanitat hizo un comunicado y la postura básicamente es que, bueno, hay motivos para hacer una huelga, hay muchos motivos, no solo de médicos, sino de todo el personal, pero bueno, quizás la situación política, la de pandemia, pues aconsejaban no hacerla en este momento, ¿no? Como sabéis, la huelga se desconvocó ayer y ha habido comunicados no solo de Podem Catalunya, sino de muchas entidades, de sindicatos, de personalidades relevantes, en contra de cómo se había planteado esta huelga. Ha habido gente que se ha molestado porque piensa que, bueno, ¿no? Que el derecho a la huelga es un derecho fundamental, recogido en la Constitución, y todo el mundo tiene derecho a hacer huelga. Lo que ocurre es que, siendo eso cierto, no es menos cierto que el equipo de atención primaria, pues somos todas y todos, que no solamente somos los médicos de familia, ¿no? Y en ese sentido lo que quería decir es que desde entidades, en concreto desde Fòrum Català d'Atenció Primària, FOCAP y Rebelión, estamos intentando montar una mesa para debatir cuál es la situación en este momento de la atención primaria. Esa mesa debería estar formada no solamente por Rebelión y FOCAP, sino por entidades, por sindicatos, por partidos políticos. La idea es hacer un análisis de cuál es la situación de la sanidad pública, de la atención primaria en concreto, en este momento en Cataluña, y a partir de ahí hacer una serie de propuestas que se presentarían a la Generalitat. Una vez hechas esas propuestas, la idea sería ya hacer una planificación y elaborar un calendario de movilizaciones. No puedo dar más detalles porque eso se está gestando, pero en cuanto sepa algo más yo lo pasaré al grupo de Podem Sanitat y lo haremos público y espero que participe mucha gente y que lleguemos a un común denominador, ¿no? La idea que yo quería dejar clara es que de aquellos polvos vinieron estos lodos. Que quiere decir que los CAPs ya estaban mal, que no ha sido una cosa de ahora, que se han saturado, pero que hay que conocer la historia, ¿no? Hay que conocer los recortes, cómo sistemáticamente los gobiernos de la Generalitat han ido recortando y han ido retirando competencias a la atención primaria para dárselo a la privada, ¿no? Y ahí hemos llegado a una situación en la cual no se podía responder.
pero aparte de que no se podía responder porque no teníamos medios en la atención primaria, pues ha habido una serie de actuaciones durante la pandemia que creo que han agravado la crisis. Pienso que igual, a ver, yo esto lo comparo a un avión que está volando y cae. Y cuando cae o está cayendo, que es lo que está pasando ahora con el tema de COVID, pues igual no es el momento tampoco de sacar el hacha y de rodar cabezas, pero creo que cuando esto pase, cuando COVID pase, que no creo, no, espero que no dure muchos meses, sí que habría que abrir la caja negra, mirar lo que se ha hecho bien, mirar lo que se ha hecho mal, pedir responsabilidades y procurar que la siguiente, porque vendrá, estemos más preparados. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Ah, Ahora daré paso a Luis González, que enfermero de atención primaria, que trabaja en un CAP de Barcelona. Gracias. Gracias, Javier, y gracias, Francisco, por la introducción que nos has hecho y la contextualización. Y gracias a todos por estar aquí. No es fácil estar con tantos simpatizantes, militantes y colegas, si me permitís. Yo, si me permitís, voy a estructurar estos breves minutos en los que me voy a dirigir a vosotros en enlazar el discurso que nos ha hecho Francisco y explicar cuál es la realidad de los centros de atención primaria actualmente y cuál es la problemática con la que nos encontramos. Dejarme compartir la pantalla, a ver si sé, ¿de acuerdo? Para mostraros un gráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que dice, ¿de acuerdo? Aquí vemos gracias, Dani. Aquí vemos un gráfico en el cual vemos la diferencia acumulada en el gasto interanual en todas las autonomías. Lo que decía Francisco, de aquellos polvos vienen estos lodos. Lo que vemos es que en la mayoría de las autonomías se ha dejado entre el 2002 y el 2016 un porcentaje muy importante de invertir en atención primaria. Y curiosamente, entre todas las autonomías, la que más es Cataluña. Entre el 2002 a 2016, y esto procede de la estadística sanitaria del gasto público, está cuelga del Ministerio, pues se ha dejado de invertir en atención primaria ni más ni menos que el 20,19% de gasto acumulado. ¿Eso qué significa? Que progresivamente, poco a poco, los centros de atención primaria, aquellos que dicen que es la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema sanitario, poco a poco la estamos desproveyendo del servicio necesario que puede prestar al ciudadano. Ese 29,19% de gasto acumulado entre 2002 y 2016, no hace falta decir que se ha incrementado muchísimo más a raíz de la pandemia. Esta pandemia no es la pandemia de la atención primaria, es la pandemia de los respiradores, es la pandemia de la atención hospitalaria. ¿Qué sucede? Que cuando uno empieza a padecer una patología leve, como puede ser un resfriado, ¿dónde tiene que ir? ¿Al hospital? No, tiene que ir a su centro de atención primaria, que es donde su médico de familia y su enfermera le van primero a tratar y a diagnosticar. De los 300 millones aquellos que dijeron a finales de julio la consellera Vergés, que dijo vamos a hacer un plan de shock y vamos a dotar a atención primaria de 300 millones extras. Todavía los médicos y las enfermeras de los centros de salud no hemos visto nada. Es cierto que ahora se está diciendo que los rastreadores, eso que llaman ahora gestores COVID, están en los centros de atención primaria, pero ni de lejos eso permite a las enfermeras y a los médicos de familia visitar normalmente. En la actualmente y por centros de atención primaria están los gestores COVID, los llamados rastreadores. Ahora bien, ¿qué hace el médico de familia y qué hace la enfermera? Pues exclusivamente, y sí es cierto que hay disparidad entre territorios y entre proveedores de servicios, sí que es cierto, pero casi exclusivamente se están dedicando a visitar patología de respiratoria de vías altas. Dicho de otra manera, tenemos unos centros de atención primaria absolutamente cobizados, en los cuales la prioridad
es visitar y atender a aquellos pacientes que parece que tengan COVID. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Pues básicamente dejar de dedicarnos a la prioridad del sistema de atención primaria, que es el tratamiento y diagnóstico de la patología crónica y no urgente para prevenir su empeoramiento. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es la diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es la EPOC? ¿O cuántos de vosotros tenéis o sabéis que cuando os duele algo vais al centro de atención primaria? Pues bien, la realidad es que en los centros de atención primaria actualmente muchos de ellos lo tienen muy difícil para hacer la atención que le requieren. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia y a la pérdida de recursos progresiva durante los últimos 20 años y a la no implementación por parte del gobierno de las medidas de refuerzo prometidas, los médicos y las enfermeras a lo que se están dedicando básicamente es hacer atención telefónica no urgente, y eso es un eufemismo, porque la patología, la atención telefónica no urgente es la atención telefónica al ciudadano que percibe que tiene un problema de salud y que requiere asistencia. Y sí que es cierto que las tecnologías nos permiten hacer visitas online y sí que es cierto que nos permiten hacer llamadas telefónicas, pero el diagnóstico diferencial y el contacto lo hemos perdido absolutamente debido a una pandemia que nos ha absorbido ya los pocos recursos que teníamos. El gobierno lo que está intentando hacer es disimular esta pérdida de recursos de la atención primaria con frases eufemísticas que dicen que se está haciendo atención vía telefónica. La realidad es que esta atención telefónica debía hacerse a la par de no perder la atención presencial necesaria. No es porque los centros de atención primaria sean un foco de infección COVID. No venga usted al centro de atención primaria porque tenemos COVID. Eso es mentira. La realidad es que no estamos visitando enfermos o ciudadanos, mejor dicho, que tienen dudas o problemas de salud debido a la falta de recursos. Os pongo un ejemplo. En un centro de atención primaria, por COVID, las PCR sabéis que los hacen las enfermeras. Pues habitualmente tiene que haber entre 2 y 3 enfermeras en turno de mañana y en turno de tarde, más un médico que prescriba la necesidad de esa PCR que previamente se ha pactado vía telefónica. Claro, la realidad es que todos los otros problemas de salud, que no son menores, se quedan sin atender. ¿Cuántos ciudadanos se quedan llamando día tras día por atención telefónica? Y no contestan, es que estamos saturados. ¿Cómo se podía haber solucionado esto? A mí lo que me gustaría saber, y es lo que creo que como partido debemos exigir al gobierno, ¿dónde se han quedado los refuerzos de atención primaria cuando se tuvieron que votar los presupuestos y dijeron haremos un plan de shock? El 25% del presupuesto sanitario, y lo apuntaba Francisco, debería ser destinado exclusivamente a los centros de atención primaria y ni de lejos llegamos a eso. ¿De acuerdo? En cuanto a las diferencias, claro, yo como ciudadano, pues bueno, tenemos un sistema catalán de la salud que por razones históricas está como está, pero también por razones políticas hemos llegado a esta cuestión. La diferencia entre los diferentes proveedores, y cuando hablamos de proveedores, es cierto que cada uno tiene su centro de salud, pero es que hay diferencias abismales entre lo que llamamos áreas integrales, diferentes proveedores. Y lo que queremos, y creo que lo podemos decir como partido, es que, uno, los ciudadanos conozcan y reconozcan lo que es una sanidad pública, que conozcan y reconozcan los diferentes proveedores sabiendo qué adscripción tienen y que cuando es derivado por parte del SISCAT a otro servicio desde la atención primaria a otro servicio de atención primaria que es absolutamente privado, el ciudadano sepa que le están visitando, sí, pero lo están visitando desde un servicio privado que chupa los recursos al sistema público, cuando lo que se debería hacer es reforzar desde la base a los centros de salud o al sistema público. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que nos encontramos, y en panorámica, es unos servicios de atención primaria dedicados casi exclusivamente al COVID, que no han recibido los refuerzos
y que las consecuencias, y esto es lo que nos debería preocupar, uno, como militantes, como simpatizantes y después como ciudadanos, es que en los próximos años, y esta es la parte que como sanitario a mí me toca decir que me preocupa mucho, vamos a ver un incremento de mortalidad debido a patología cardiovascular que no ha tenido en los últimos 6 meses, y por favor, yo deseo que no sea así, en el próximo año, un seguimiento adecuado por parte de la atención primaria debido a la pandemia. Y en otras patologías que sin ser crónicas pueden llegar a ser graves, y estoy hablando de cuestiones oncológicas, probablemente lo que veamos es un retraso en el diagnóstico que llevará a un incremento de la patología tardía derivada del diagnóstico tardío. Y eso, en el fondo, estamos hablando de la calidad de vida y de la salud de todos. Creo que como partido nos toca exigir que la atención primaria realice las tareas que le pertocan como atención primaria y, sobre todo, dotar a las plantillas de los refuerzos prometidos. No me querría extender más porque va a hablar Mari Carmen Carrión. Si alguien tiene alguna duda, pues estoy aquí para ayudar en lo que sea. Muchas gracias, Luis. Ahora nuestra compañera Mari Carmen. Mari Carmen, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes, aunque esté lloviendo y haya bajado ya las temperaturas. Bueno, diréis, bueno, ¿qué tiene que ver ahora los hospitales si estamos hablando de la atención primaria? Bueno, el sistema de salud y la sanidad son vasos comunicantes. Todo se comunica, la atención primaria con la atención especializada, con la sociosanitaria y con la mental, con toda. Entonces, ¿qué le llamamos atención especializada? Pues precisamente cuando uno llega al hospital o requiere servicios más especializados. Aquí están las UCIs, los servicios de urgencias, etcétera, 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 y los servicios quirúrgicos especialmente. Bueno, lo que ha ocurrido es que cuando empezó en marzo de forma dolorosa todo el episodio tan grave que hemos vivido y que no se ha ido, lo que ocurre es que ha habido un cambio y lo sabemos, los sanitarios empezaron a caer. No habían EPIs, ya lo sabíais, no habían conocimientos sobre epidemiología, porque somos un país que sabemos muchísimo, muchas cosas, pero no estamos preparados para este tipo de catástrofes a este nivel. Y como las pandemias es una cosa que ocurre cada 100 años, pues los sanitarios pues empezaron a caer. ¿Qué se les ocurrió? La brillante idea es, vamos a coger enfermeros, médicos de la primaria y vamos a pasarlo al sistema hospitalario. Entonces, eso repercutió muchísimo en la atención primaria. Entonces, la primera ola ya lo sabéis vosotros, primero había mucho miedo en ir a visitar cualquier centro, pero también las recomendaciones es que si no tienes sintomatología no vinieras. O sea, que de alguna forma una parte de recursos que tenían que estar en la retaguardia y de alguna manera taponando el sistema, pues ya lo absorbimos. Entonces ya eso fue mal. Todos hemos estado esperando como agua de mayo que llegara el verano, no por nada, por descansar. Ahora mismo hay 65.000 sanitarios afectados, muchas muertes allí. Lo del premio Concordia del Príncipe de Asturias, bueno, está muy bien, hay que agradecer el reconocimiento, pero nosotros ya no estamos en eso. Nosotros estamos porque los que estaban con las cacerolas, todos, ya dejemos las cacerolas y que a pesar de las restricciones de la pandemia, tenemos que movilizarnos todos, desde los sanitarios a los usuarios, a todos, para que esto cambie. Nos pusimos en cierta manera alegres en el sentido de decir, hostia, a lo mejor esto puede ser una oportunidad para cambiar las cosas. Pues no. No, porque esto es un pastel con una tajada. Y entonces no la quieren soltar quien la tiene. Y es así de claro. Entonces, sí que puedo decir que a partir de finales de mayo, la atención sanitaria de los hospitales dejó de ocuparse 100% del COVID y ya era preocupante todo lo que no habíamos hecho. Todo a todos los niveles, las listas de esperas, las pruebas diagnósticas, las intervenciones, las visitas a especialistas. Bueno, totalmente. Entonces, todo eso ha sido atrasado durante 3 meses. A partir de finales de mayo o junio ya empezamos a trabajar.
Entonces sí que podemos decir hoy en día que se han abierto los servicios de urgencias, ya viene la gente, a la gente tiene claro, el ciudadano, que si está malo no se va a esperar y va a venir a donde sea, y que se encuentra que la puerta que es de contención, la puerta que es la que nos asegura todo, que es la primaria, pues no funciona no porque no quieran los profesionales, es porque ya desde el lideraje que decía Francisco a la administración, que en este caso es la señora Vergés, Esquerra Republicana, el Departamento de Salud, en esta coalición que ya conocemos todos, Junts pel Sí y Esquerra Republicana, pues de Esquerra no tiene nada. No tiene nada porque lo estamos viendo a todos los niveles. Entonces, horas d'ara tenemos que los hospitales, tenemos ya 2 circuitos diferenciados, paciente COVID y no COVID. Yo misma, por ejemplo, estamos trabajando con pacientes, yo estoy alucinada de la evolución de todo, porque nosotros el paciente cuando entra al hospital ya se le hace un PCR, si va a quedar ingresado o se tiene que diagnosticar de algo, si se tiene que hacer una endoscopia. Nosotros ya hemos evolucionado. A más los profesionales ya están protegidos, tienen EPIs y a más tienen conocimientos, tienen sus planes de contingencia, etcétera, etcétera. Y hay ya estos comités de seguridad de COVID para el paciente y también para el circuito del profesional, a todos los niveles. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos empezado a poner la máquina de hacer todo lo que no hemos hecho de aquí para atrás. Porque el paciente las urgencias no se pararon nunca. Es decir, un paciente que se tenía que operar se ha seguido operando, siendo COVID o no COVID. Ahora mismo tenemos pacientes programados que a lo mejor están un mes, que son COVID, y se tienen que operar. Los operamos dentro de la cirugía programada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los circuitos diferenciados. No se tienen que juntar ni profesionales que están con paciente COVID, ni tampoco pacientes. Ese es un poquito lo que estamos haciendo. Pues hemos elevado a tal nivel listón que ahora mismo estás recuperando ya el 80% de la actividad que hacíamos antes. ¿Qué ocurre? Que hemos aparcado, no es que lo hayamos aparcado, pero el papel que tuvimos que asumir del paciente que venía a urgencias, ahora esto ha ido a parar otra vez a la primaria. Encima, el que está diagnosticado, tratado o cuidado se ha tenido que ir a su domicilio y va a la primaria, y encima los pacientes que detectamos que tienen PCRs positivos no se les visita, no se les trata y se contacta con la primaria para eso. ¿Cuáles son los pacientes que a pesar de la COVID sí que ha existido su atención? El paciente oncológico, ese se ha seguido atendiendo, el gran paciente crónico que tiene muchísimas patologías, está muy crónico y ha funcionado a nivel de los hospitales de día, que eso estamos muy conectados con la primaria, pero casos así más excepcionales, ¿no? De ese tipo de paciente. La inmensa mayoría, pues, se ha pasado, ahora mismo es que estamos con una demora de visitas en consultas externas que normalmente te las pueden derivar la primaria, pues a un año vista. Especialmente diagnóstico de cáncer de colon y recto, que eso es preventista. Imaginaros, todas esas pruebas, las mamografías, todas esas pruebas que tenemos para prevenir lo que va a venir después, eso se ha quedado aparcado y no lo podemos recuperar, por mucho que pongamos. Entonces, bueno, si me extiendo me lo decís, porque yo aquí tengo carrete, ¿eh? Vale. La cuestión es que ahora mismo sí que hay cosas que hemos mejorado con la primaria, que es la comunicación. Antes, la historia compartida, pues lo que éramos los del entorno de la especializada, pues pasábamos bastante. Ahora no. Ahora nos comunicamos todo por ahí y eso está muy bien porque podemos saber el paciente desde la primaria, desde la especializada, desde donde sea. Ahora esa comunicación ha mejorado y las TIC ha sido un elemento esencial en ese sentido. Eso ha mejorado muchísimo. La otra cosa es que nos estamos encontrando que nosotros, los enfermeros en los hospitales, tuvimos que aprender a hacer PCRs, a hacer serologías, cosas que hasta ahora
ya se entiende que por la base de conocimiento que tenemos lo hacemos, pero es que todo eso se ha derivado ahora a la primaria. Más el control de los COVID, más todos esos pacientes crónicos, o si no, cualquier paciente, cualquier persona que se va a atender en su localidad y llama pues porque está resfriada, pues ahora mismo es un gran problema a todos los niveles. Entonces, para nosotros es muy importante que funcione la atención primaria, porque cuando fracasa o no está, todas esas personas pasan a la especializada. La especializada, como ha dicho Luis, es un sistema carísimo. Ya nada más entrar por la puerta, como tenemos un sistema, como diría yo, de medicina clásica, ya te inflan a hacerte pruebas y tratamientos caros. Nada más el hecho de entrar a un hospital, al sistema público significa muchísimo dinero. No sé si habéis oído, y como todo el mundo creo que lo sabe, Cuba, a pesar de todas sus restricciones, de todos sus problemas económicos y sus dificultades, es una de las mejores sanidades, pero más que nada porque su potenciación está en la parte primarista. Porque si eso se fomenta, si eso se dan los recursos que se tienen pues evitan dar el paso siguiente muchas veces. Hombre, si te caes y te rompes un fémur, eso sí que no lo vamos a evitar, pero evita muchísimo ir a la atención especializada, que es el gran arsenal. Entonces, yo lo que veo es que ahora mismo, no sé si lo han dicho los compañeros, pero del 100% de toda la atención primaria, sí que es verdad que dicen que el 80% es de entidad del ICS y otro 20% de entidad público-privada, o no os lo perdáis. Es que hay algunos territorios que es fundaciones privadas puro y duro quien lo lleva. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay unos intereses. Hay unos intereses detrás. Entonces, lo que tenemos que exigir ya como sistema es que lo que no pueden gastarse es ahora mismo 80 millones en hospitales de campaña en toda Cataluña. Lo que está claro es que, por ejemplo, Lleida es un hospital más pequeñito, pues sí que lo necesitaba, porque con un brote se llenó enseguida, ¿no? Pero en la área metropolitana, toda una serie de hospitales, 80 millones y a la primaria 4 millones, y encima un presupuesto ahora de 300 que dicen para hacerlo en 3 o 4 años, que no nos engañen y nos tomen el pelo. Los recursos principalmente son el coste fijo. El coste fijo son lo que cuesta un trabajador, una nómina. Eso es lo que interesa. Lo que ocurre, el CatSalut es una empresa y no quiere hacerse cargo del coste fijo. Y ahí es donde está el problema, principalmente. Aparte de no renovar los equipamientos, de no reparar las estructuras, ahí es donde está el dinero y donde se tiene que invertir. Entonces, cuando dicen, es que no hay médicos, no hay enfermeras, hombre, muchísimos han tenido que ir afuera, al extranjero. ¿Pero por qué? Porque si quieren contratos dignos. Contrato quiere decir que no sea por días ni por horas, sino que te hagan un contrato para tener un proyecto de vida mínimo y tener un sueldo como Dios manda. Por lo menos que un médico aquí no cobre 1.000 o 2.000 euros menos que según en qué países de Europa o según qué partes de España. Entonces, eso es lo que está pasando. Poner el dinero en eso y poco a poco irán viniendo. Aparte de una mala política, que esto ha sido tanto Rajoy como aquí el gobierno Mas, que empezó con Boy, etcétera, etcétera, que ha ocurrido jubilaciones forzosas, no renovaciones de la masa crítica. Eso ahora, estos 10 años o 15, aunque queramos y pongan todo en el asador, podemos invertir para que de aquí a unos años esto mejore. Pero ahora mismo, ahora estamos, ¿qué falta? Hay un agujero de eso. No quiero desanimar a nadie, pero es que la primaria tenemos todos que reforzarla a todos los niveles y como partido tenemos que luchar porque no nos tomen el pelo, que se invierta ahí y aunque lo están haciendo muy bien y somos pocos, esos pocos tiene que ser como David y Goliat, defender los intereses de la ciudadanía y de alguna manera el sistema económico también. La sanidad, sabéis que del PIB se lleva una parte, eso no se puede rebajar, sí que se puede gestionar bien. Se puede gestionar bien los recursos de forma responsable, pero no a costa de los trabajadores y no tampoco de políticas que son
para construir hospitales porque el amigo Florentino Pérez pues tiene una empresa constructora o tiene servicios externalizados de limpieza, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ahí están los amigos del IBEX, ahí en todos esos negocios. Cuando cayó la construcción se metió en la sanidad, porque eso no falla nunca. Nos vamos a hacer mayores y si no estamos en la primaria vamos a estar en una residencia y si no, en lo que sea. Solo el sistema público lo dejan tranquilo cuando es UCIs o trasplantes, que eso ya no lo quieren porque no es rentable. Y es así, lo siento mucho, pero la sanidad para ellos es un negocio y ¿qué es? ¿Rentable o no rentable?